Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito donde desentrañamos los secretos, las pasiones y las historias detrás de las cámaras de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de rumores ni especulaciones vacías, sino de algo mucho más profundo y significativo. Vamos a hablar de gratitud, de reconocimiento y de una confesión sorprendente que Demet hizo recientemente y que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo más sobre sus ídolos turcos y quieren estar al tanto de las últimas noticias y chismes, de los buenos no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Prometemos traerles siempre información fresca, interesante y con mucho cariño. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que desató una ola de rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Durante mucho tiempo los fans soñamos con verlos juntos como pareja, pero la realidad, como suele suceder, fue un poco más compleja. Después del boom de Erkenci Kuş, sus caminos tomaron direcciones diferentes. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó cosechando éxitos en la actuación, mientras que Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, participando en una serie de proyectos exitosos y mostrando una versatilidad actoral impresionante. Sin embargo, a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de Erkenci Kuş y la relación profesional que unió a Demet y Can siempre ha estado presente. Y es aquí donde entra en juego la palabra clave de nuestro vídeo, gratitud. En varias ocasiones, Demet ha expresado su agradecimiento hacia Can por el impacto que tuvo en su carrera y por la experiencia compartida durante la grabación de la telenovela. Pero hoy, vamos a ir más allá. Vamos a explorar la profundidad de esa gratitud y cómo se manifestó en una confesión que ha resonado en todo el mundo de las telenovelas turcas. Pero lo interesante es que recientemente, durante una entrevista en un popular programa de televisión turco, Demet hizo una confesión que sorprendió a muchos. No se trata de un romance secreto ni de un reencuentro inesperado, sino de algo mucho más profundo. Demet confesó que al principio de Erkenci Kuş se sintió intimidada por Can Yaman. Esta revelación nos abre una ventana a la vulnerabilidad y la humanidad de una actriz que admiramos por su talento y su carisma. Y es que a pesar de su éxito actual, Demet también tuvo que superar sus propios miedos e inseguridades para llegar a donde está hoy. Sí, escucharon bien. La talentosa y carismática Demet Özdemir, que nos ha enamorado con sus personajes fuertes y decididos, se sintió intimidada por su CEO protagonista. ¿Por qué? Bueno, según explicó Demet, Can ya tenía una trayectoria más consolidada en el mundo de la actuación cuando empezaron a grabar Erkenci Kuş. Él había participado en otras series exitosas y tenía una base de fans considerable. Recordamos con cariño su papel en Inat Naas, o Amor Obstinado, donde ya demostró su carisma y su talento para la comedia romántica. Demet, por su parte, aunque ya había trabajado en televisión, sentía que Erkenci Kuş era una oportunidad enorme y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Ella venía de papeles secundarios y Erkenci Kuş representaba su gran oportunidad de brillar como protagonista. Esta confesión es realmente reveladora porque nos muestra una faceta más humana de Demet. A veces tendemos a idealizar a los famosos y a pensar que lo tienen todo resuelto, que son inmunes a las inseguridades y a los miedos. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. Imaginemos por un momento la presión que sintió Demet al saber que Erkenci Kuş era una apuesta importante para su carrera y que gran parte del éxito de la telenovela dependía de la química entre ella y Can. No es difícil entender por qué se sintió intimidada. Demet continuó explicando que al principio, le costaba conectar con Can en el set, sentía presión por estar a la altura de las expectativas y al mismo tiempo, quería demostrar su talento. Ella quería demostrar que era capaz de interpretar a Sanem Aydın de manera convincente y que podía estar a la altura de un actor con la experiencia de Can Yaman. Sin embargo, con el tiempo la relación entre ellos se fue fortaleciendo. Can, al darse cuenta de la inseguridad de Demet, se acercó a ella y la apoyó ofreciéndole consejos y animándola a confiar en su instinto.
Este gesto de Khan demuestra su profesionalismo y su generosidad como compañero de trabajo. Y aquí es donde la gratitud de Demet hacia Khan se vuelve aún más significativa. Ella reconoce que el apoyo de Khan fue fundamental para que pudiera superar sus inseguridades y dar lo mejor de sí en el papel de Sanemein. De hecho, Demet ha llegado a decir que Khan la ayudó a crecer como actriz y como persona. Es una declaración poderosa que revela la profunda conexión que se formó entre ellos durante la grabación de Erkencicus. Es importante destacar que esta confesión de Demet no debe interpretarse como una crítica hacia Khan. Al contrario, es un testimonio de su profesionalismo y de su capacidad para conectar con sus compañeros de trabajo. Demet valora profundamente la amistad y el apoyo que recibió de Khan durante la grabación de Erkencicus, y no duda en reconocer públicamente su influencia positiva en su carrera. Ella ha enfatizado en varias ocasiones que Khan siempre fue un caballero, y que la ayudó a sentirse más cómoda y segura en el set. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que todos, incluso las personas más exitosas, experimentamos inseguridades y miedos. No importa cuán talentosos o famosos seamos, siempre habrá momentos en los que nos sintamos inseguros o intimidados. En segundo lugar, nos muestra la importancia del apoyo y la colaboración en el ámbito profesional. Un ambiente de trabajo positivo y colaborativo puede marcar la diferencia en el éxito de un proyecto. Y por último, nos invita a ser agradecidos con aquellas personas que nos han ayudado a crecer y a alcanzar nuestros objetivos. Es fundamental reconocer y valorar el apoyo que recibimos de los demás, ya sea de nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos o nuestra familia. Ahora bien, ¿qué significa esta confesión para el futuro de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Como mencioné antes, sus caminos han tomado direcciones diferentes y ambos están enfocados en sus propios proyectos. Sin embargo, la gratitud y el respeto mutuo que sienten el uno por el otro son innegables. Y quién sabe, quizás algún día los veamos trabajar juntos nuevamente en un nuevo proyecto que nos haga soñar y suspirar. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans de Erkencicus verlos compartir pantalla nuevamente. Pero más allá de la posibilidad de un reencuentro profesional, lo importante es reconocer la huella que dejaron en la televisión turca con Erkencicus. La química entre Demet y Can era innegable y su interpretación de Sanem y Candivit conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su historia de amor, llena de obstáculos y malentendidos, pero también de momentos dulces y románticos, nos hizo reír, llorar y soñar. En cualquier caso, lo importante es celebrar el talento y el éxito de ambos. Demet Özdemir sigue conquistando corazones con su carisma y su versatilidad, mientras que Can Yaman continúa expandiendo su carrera a nivel internacional. Y aunque no estén juntos como pareja, su legado en Erkencicus seguirá vivo en la memoria de todos los fans que amamos esta telenovela. Demet ha demostrado su talento en series como Doğduğun Kaderindir, o Mi Hogar, Mi Destino, donde interpretó un papel dramático que demostró su capacidad para asumir diferentes roles. Can, por su parte, ha triunfado en Italia con series como Viola come il mare, y ha consolidado su posición como un actor internacional. Y para cerrar este vídeo quiero recordarles una cosa importante: no se dejen llevar por los rumores ni las especulaciones. La verdad es que no sabemos qué hay detrás de las cámaras, pero sí podemos apreciar el talento y el trabajo de nuestros actores favoritos. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, podemos admirar su profesionalismo, su dedicación y el impacto que tuvieron en nuestras vidas a través de Erkencicus. Recordemos que son seres humanos con sus propias vidas y decisiones, y que debemos respetar su privacidad. En resumen, hoy hemos explorado la gratitud de Demet Özdemir hacia Can Yaman, revelando una confesión sorprendente sobre sus inseguridades iniciales en Erkencicus. Hemos aprendido sobre la importancia del apoyo mutuo y el crecimiento personal en el ámbito profesional, y hemos reafirmado el legado perdurable de esta icónica telenovela. Hemos visto cómo una confesión sincera puede revelar la humanidad detrás del glamour y cómo la gratitud puede fortalecer los lazos profesionales y personales. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encantaría saber qué opinan sobre la relación entre Demet y Can, qué les pareció la confesión de Demet y cuáles son sus momentos favoritos de Erkencicus. Déjenme sus comentarios aquí abajo que los estaré leyendo. Con mucho gusto. Cuénteme si también se han sentido intimidados en algún momento de su vida y cómo lo superaron.
Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden que ustedes son la razón por la que hago esto y su apoyo significa mucho para mí. Besos y abrazos virtuales.